Hola a todos, en este video veremos el funcionamiento de la clase Console, que es un objeto muy importante en la construcción de aplicaciones.NET. Una vez entendimos el funcionamiento de las clases, podremos basar en los objetos más comunes del sistema, que son clases que ya están definidas dentro del lenguaje y que nos permitirán escribir el código mucho más rápido, al tener funcionalidades comunes para tratar la información, y que solo tendremos que implementar en nuestra aplicación. El primer objeto que vamos a ver hoy es Console, el cual permite la comunicación entre nuestra aplicación, el usuario y el sistema operativo. Es un objeto muy importante ya que la mayoría de las aplicaciones van a mostrar el resultado de su ejecución por este medio. Para entender su funcionamiento, nos vamos a basar en la documentación oficial de Microsoft. Aquí nos indica que esta clase representa el estándar de entrada, salida y error para las aplicaciones de consola, y también nos muestra sus ejemplos de uso. Algo que también nos indica es que esta clase no puede ser heredada y que es una clase estática. Esto quiere decir que no requiere un constructor para su inicialización. Como vemos, aquí nos muestra los ejemplos de cómo esto se debe utilizar. Voy a ir a la carpeta de documentos y voy a crear un nuevo proyecto. Ingreso cmd, pulso Enter y escribo .NET New Console -o y aquí le puedo dar un nombre. Yo le voy a poner objeto. Espera que se cree el proyecto y luego ingreso al directorio. Y desde aquí abro la aplicación de Code. Ya puedo cerrar esta consola. Una vez tenemos el proyecto creado, podemos ver que el Hola Mundo ya está utilizando el estándar de salida, Console Write9. Voy a abrir una terminal. Escribo .NET. Y como vemos por la aplicación de consola, pues él nos va a mostrar el mensaje. Como vemos, pues ya se ejecuta la salida correctamente. Este se conoce como el estándar de salida. El estándar de entrada se invoca a través de la función readLine. Y el valor de entrada lo podríamos almacenar en una variable. Y vemos que la aplicación no finaliza su ejecución, sino que queda esperando a que le ingresemos un texto. Como vemos, ingresamos el valor y la aplicación finaliza. Lo que va a hacer ahora es mostrarla por la salida nuevamente. .WriteLine. Como vemos, nos imprime el mismo texto que hemos ingresado. Entonces así es como se trabaja la entrada y la salida desde el objeto. También podemos imprimir mensajes a través de una propiedad que se llama error. Esto te va a indicar al sistema operativo que el mensaje que estamos mostrando es un error. Y eso nos sirve más adelante cuando intentemos depurar en sistemas operativos. Vamos a poder encontrar esto en los logs. Entonces va a ser muy importante para poder depurar en un futuro. Si ejecuto, vemos que él nos muestra el mensaje sin ninguna diferencia. Pero el sistema operativo, este mensaje por debajo, lo va a tomar como si fuera un mensaje de error de la aplicación. El objeto console también tiene otras propiedades, como por ejemplo la propiedad title, la cual nos permite modificar el nombre de la ventana en la que se está ejecutando. Para poder ver este cambio debería ejecutarlo desde una consola externa. Entonces voy a abrir aquí la terminal cmd y .NET. Como vemos, el nombre de la ventana nos cambió por el nombre que nosotros pusimos. Entonces esto es muy importante para modificar esas propiedades a través del propio objeto console. Otras cosas que podemos modificar a través del objeto console son los colores con los cuales estamos mostrando este texto. Por ejemplo,
si yo pongo console.background color y le doy un console color, por ejemplo, blue, lo que vamos a ver es que el color va a cambiar. El color del fondo de la consola va a cambiar. Como vemos, se nos pone de color azul. Usamos un texto, continuamos con la ejecución y ahí queda. También podríamos modificar el color de la fuente. Console.foreground. Igualmente le damos un console color. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner el fondo en gris para poder ver un contraste gray. Y voy a dejar un background color, por ejemplo, en blue. Punto y coma. Y ejecuto nuevamente. Y como vemos, el fondo nos cambió y el texto nos quedó en color azul. Esto es muy útil cuando queramos imprimir mensajes de error o algún tipo de mensaje en específico. Y los colores que podemos utilizar están definidos dentro del menú Console Color. Si yo le doy aquí clic a Console Color, podemos ver que tenemos los colores negro, azul oscuro, verde oscuro y demás. Esos son los colores que podríamos tener. Para tener un ejemplo de cómo se vería cada uno de los colores, entonces voy a crear una pequeña función para poder mostrar todos los colores disponibles. Para ello voy a crear console color, que va a ser console color, un arreglo de console color, lo voy a llamar color igual a enum.getValues. Este es otro objeto del sistema que vamos a ver en otro video. Y type of console color. Y todo esto lo voy a castear para que sea del mismo tipo que el enum. Pues con esto ya tendríamos en la variable color todos estos colores definidos. Más adelante voy a explicar el objeto enum y la palabra reservada typeof. En resumen, aquí estoy sacando todos los colores y lo que voy a hacer es a través de un ciclo for each, voy a recorrerlos para mostrar en la consola pues el color correspondiente. Es console.foreground igual a color, que es el color que estoy recorriendo en cada uno de los arreglos, y console.writeLine. Listo. Entonces, como ya modificamos en nuestra ejecución anterior los colores, pues voy a poner aquí, bajar este mensaje, hola mundo, aquí arriba. Y para que esta modificación de los colores no nos afecte lo que estemos haciendo, voy a ejecutar otro método que se llama console reset color. Esto lo que va a hacer es que va a resetear los colores a su estado original. Listo, para perder la modificación que hicimos aquí. Bajar esto por acá. Voy a borrar esta línea. Voy a resetear los colores y luego cada uno de los colores voy a modificar el texto correspondiente. ReadKey es una función muy parecida a console readline, pero la vamos a ver a continuación. Esto es para que no finalice, o bueno, también podemos dejarla así y la vemos ahorita más adelante. Y como vemos aquí, nos puso el texto es de color black, el texto de color dark blue, dark green y todos los colores correspondientes. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es nuevamente voy a crear otro ciclo for each. Igualmente voy a recorrer los colores. Pero en este caso lo que voy a modificar va a ser el fondo. Background igual a color. Igualmente era un fondo
este color y nuevamente voy a volver a ejecutar. Voy a eliminar esta consola ya que tiene propiedades aplicadas y voy a volver a crear una nueva. Control Shift N en mi teclado. O desde aquí terminar nada. Listo. Entonces aquí .NET Run. Listo. Entonces como vemos podemos modificar el texto, los colores del texto o los colores del fondo, como vemos aquí en los colores que están definidos, y de esta forma podemos darle un poquito más de vida a nuestra consola. Voy a bajar esta función de reset color para ponerla aquí. Bien. Después de todo esto tenemos también otra propiedad que se llama console.read, que básicamente esta función, console.clear, que básicamente esta función nos va a permitir limpiar el contenido que ya tenemos en la consola. Por ejemplo, si ejecuto .NET Run nuevamente, vamos a ver que él va a imprimir todos los mensajes, pero después de un momento los va a eliminar. ¿Vale? Entonces voy a eliminar nuevamente esta consola y voy a quitar esta línea background para tener más afectación en la terminal. Entonces, como vemos, console clear es como si yo ejecutara desde acá CLS. Como vemos, nos limpia la consola y nos la deja en un estado vacío. Otro método muy común de este tipo de aplicaciones de consola es ejecutar un sonido trae de la aplicación del método beep. Entonces, este método beep nos va a pedir dos elementos. Uno va a ser la frecuencia, que yo la voy a dejar en 500 Hz, y la duración, que yo la voy a dejar en un segundo, por ejemplo, que sería 1000 milisegundos. Y voy a ejecutar nuevamente .NET. Como vemos, nos imprime, nos ejecuta la función clear y luego nos genera un sonido. No sé si se alcanza a escuchar ahí. Pero cuando ejecutamos este nos ejecuta un sonido con esta vibración. Voy a aumentarle. Como vemos, ahí se ejecuta el sonido. Bien. Listo. Entonces ahora otra cosa que vamos a hacer es, vamos a ver cómo podemos crear y construir menús en la consola. Para cuando, por ejemplo, nosotros ejecutamos aquí la tecla al 1, al 2, al 3. ¿Sí? Ejecutamos estos símbolos, que todo esto se pueda recibir dentro de la consola. Entonces para ello se utiliza algo que se llama el evento. Entonces yo ingreso aquí al console. Evento cancel keypress. Podemos ver que este rayito indica que esto es un evento. Y lo que podemos es sumarle otro evento que va a ser una función de console cancel event handler. Y dentro de este objeto tenemos que pasarle una función. Entonces yo voy a declararla aquí, static void on cancel, la voy a llamar. Y esta función debe recibir dos objetos. Un object que va a ser el parámetro quien envía este evento, el sender, y el argumento como tal, console cancel event. Entonces, esta va a ser una operación, por ejemplo, cuando yo ejecuto la consola, o cuando ejecuto cualquier comando y le doy control C, él me cancela la operación. Entonces vamos a crear un método que se ejecute cuando el usuario cancele o fuerce el cierre del programa. Entonces, ese evento se asigna de esta manera. Y aquí yo se lo paso en el objeto que estoy creando. Desde aquí, como ven, le estoy pasando una función a este objeto. Y dentro de esta función yo ya puedo definir qué comportamiento quiero que mantenga. Voy a poner un mensaje de salida con line operación cancelada. Y voy a adicionar a mostrar qué operación de teclas fueron las que se suprimieron.
con esto voy a mostrar cuál fue el comando que se envió para cancelar la operación. Entonces va a bajarlo aquí, voy a poner console.readKey para que quede esperando y tenga la oportunidad de cancelar la operación. Entonces voy a ejecutar nuevamente. Todo esto de aquí para arriba creo que lo voy a comentar porque realmente ya no es necesario. Ejecuto el programa nuevamente. Y como vemos, él aquí está esperando a que yo escriba algún dígito y se cancela. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto nuevamente con el run? Vemos, él se queda aquí esperando y ejecuto control C. Bueno, creo que este readKey no fue el mejor ejemplo. Lo voy a cambiar por un readline. Y ejecuto nuevamente. Entonces, como vemos, él aquí está esperando a que nosotros digitemos un texto. Entonces podemos ejecutar la vez que queramos. Pero si hacemos control C, como vemos, dice operación cancelada y tecla control C. Eso quiere decir que este evento se ejecutó porque la operación de cancelar se ejecutó dentro del sistema. Voy a poner aquí un salto de línea para que sea un poco mejor. Genial. Y con esto ya tendremos un mensaje un poco mejor. Ejecuto, como vemos, él está esperando a que nosotros digitemos un texto y la aplicación ahí está ejecutando. Pero cuando luego control C, ejecuto la operación cancelada y teclas control C. Listo. Este no es el único atajo que podemos configurar. También podemos configurar las teclas de combinación Alt, Shift y Control de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer aquí, fuera de esta línea, voy a declarar una variable que se llama console key info. Y esta variable me va a servir para almacenar cuál es la tecla que está oprimiendo el usuario en ese momento del sistema. Va a escribir un mensaje console.writeLine. Sesione una combinación CTL Alt y Shift. Y adicional voy a agregar en esta operación la tecla de cancelar a través de la tecla Escape. Console.writeLine. Presione escape para salir. Paréntesis. Es. Y un salto de línea. Listo. Entonces, para que el usuario tenga oportunidad de poder ejecutar esto, voy a ejecutar un ciclo do while. Y le voy a decir que mientras la configuración CKey sea diferente, o sea, la que hayan oprimido, .key, CKey.key, sea diferente, console.escape. Console key escape. Bueno, ahora esto me está dando un error porque no le estoy asignando el valor. Entonces aquí, cuando entro al ciclo, CKey va a ser igual a console.readKey. ReadKey, a diferencia de readline o read, él no nos va a dar el valor del texto ingresado, sino que nos va a dar la tecla que el usuario ingresó en código ASCII. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. No nos devuelve el valor, sino nos devuelve el código ASCII. Console informar. Listo, console key info. Ahora sí. Con esto ya vamos a guardar esta variable, el comando o la combinación de teclas que presione la persona. Con esto ya vamos a tener la combinación de teclas que oprima la persona. Entonces, ahora voy a generar un mensaje console.writeLine
presionaste. Y ahora aquí voy a agregar las validaciones correspondientes. Sí, ck.modifiers y console modifiers.add son diferentes de 0, es decir, si nos ha oprimido este modificador, el al, como vemos, podemos tener el modificador de al, shift, control, es diferente de 0. Entonces, console.writeLine add más la tecla que venga a continuación. Listo. Entonces ahora voy a hacer lo mismo para la tecla Shift, y la tecla Control. Y al final voy a poner .writeLine, la tecla que usaron en combinación con alguna de estas, ya sea con Shift, con Alt o con Control. Ya simplemente nos quedaría validar en cada una de estas qué acción queremos tomar de acuerdo a la aplicación que estemos haciendo. Key.to. Listo. Entonces con esto ya tendríamos nuestra aplicación. Esto me sobra. Y finalmente voy a ejecutar .NET DOM. Esperamos a que el comando se ejecute. Me está pidiendo un texto y como vemos ya llegamos a este punto, ¿no? Presiono una combinación de teclas Alt, Control, Alt, Shift o presiono Escape para salir. Pues, si yo presiono Shift 1, entonces vemos que sale de 1, Shift 2. Entonces aquí estoy oprimiendo las teclas aquí estoy presionando las teclas numéricas. Como ven, nos dan las teclas de dirección. Si oprimo Alt arriba, 18, nos dan los símbolos al 1, al 2, el símbolo de arroba, etc. Entonces aquí podemos ver que nos da la operación que estamos ejecutando. Y si presionamos Escape, como vemos, nos saca de la aplicación. Entonces, este pedazo o esta forma de aquí nos va a servir mucho para el tema de crear menús interactivos, que podamos navegar entre diferente o crear un tipo de navegación en la consola a través de los comandos de las teclas. Espero que este video les haya servido. Si tienen preguntas, déjenlos en los comentarios y trataré de responder lo más pronto posible. Hasta luego.